Hola a todos y bienvenidos a su podcast de mediación de arte, Encuentro Arte para Todos. Yo soy Maika y el día de hoy nos encontramos con una invitada espectacular. Tenemos aquí a Pilar García, curadora del MUAC. Pilar es curadora de la colección artística del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Historia de Arte y maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Ha publicado diversos ensayos en catálogos y revistas, especializándose en el trabajo de archivo del arte mexicano de los años 60 y 70, arte contemporáneo, así como en la primera mitad del siglo XX. Ha intervenido en diversos proyectos curatoriales, libros y catálogos de exposiciones nacionales e internacionales. Es coordinadora del proyecto de investigación Documents of 20th Century Latin and Latino Art, organizado por la ICA del Museum of Fine Arts del Museo de Houston. Y bueno, Pilar, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Felices y emocionadísimas de estar aquí contigo. Oyuki, Vero, bienvenidas. Como siempre, hola, ¿qué tal? Esto, Gracias, por Pilar. supuesto, no sería nada sin ustedes. Pero bueno, antes déjenme recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas, así como en nuestro canal de YouTube, Encuentro Arte para Todos, y que estamos al pendiente de todos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, etc. También queremos agradecer a la Universidad Daniel Klein por prestarnos sus instalaciones, sus bellísimas instalaciones, que dan cabida a estos encuentros. Ahora sí, Pilar, me gustaría comenzar por tu quehacer cotidiano. Cuéntanos, para toda esa gente que no conoce qué es lo que tú haces y qué se hace en un museo, ¿qué papel desempeña un curador en un museo, específicamente en la colección artística del MUAC? Bueno, pues un curador de una colección, de un museo, pues es quien se encarga un poco de cuidarla, por eso viene la palabra de curador, viene precisamente de la palabra cuidar, y se encarga de buscar como nuevas adquisiciones, que las adquisiciones no solo son compras, en los museos hay muchas adquisiciones que tienen que ver también con donaciones, hay otras adquisiciones que tienen que ver, en México en particular, con el pago en especie, que somos de los pocos países que tenemos esta buenísima fórmula y facilidad de que los artistas puedan pagar sus impuestos a través de obras, y hace quizá unos menos de 10 años la facilidad de que esas obras puedan llegar directamente a los museos. Entonces eso ha permitido que los museos cada día tengamos mejores obras de los artistas y que los artistas también den mejores obras para su pago de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes modalidades donde podemos nosotros ingresar obras a la colección. Y un poco lo que también hace un curador es como escoger esas obras que le den coherencia a lo que quieras hacer con tu colección. En el caso del Museo de Arte del MUAC, lo que queremos es como dar un ejemplo de lo que ha sido, o dar un poco esta mirada a lo que han sido las artes en México, el arte mexicano, sus prácticas artísticas a partir de 1950 hasta la fecha, ¿no? En ese sentido, pues es el único museo que se dedica a coleccionar específicamente las prácticas artísticas de los 60 hasta la fecha, y en particular nosotros coleccionamos arte mexicano o de artistas que son extranjeros pero que han vivido en México o que tienen una injerencia importante dentro del desarrollo del arte en México. Y eso responde a muchas razones, ¿no? Una de ellas es precisamente la falta de una colección específica que reúna todo este compendio, que reúna esta historia. Por otro lado, también tiene que ver con un precio de mercado, porque, bueno, finalmente podemos tener unas extraordinarias obras de artistas mexicanos que de otra manera, si fuera un artista extranjero muy famoso, pues no sería una obra menor, ¿no? Entonces eso también nos ayuda mucho. Pero sobre todo es por esta idea de coleccionar las prácticas en México. Pregunta, Pilar, ¿y nos podrías describir entonces tú cómo es que desempeñas este papel de curadora para desarrollar una exposición, o cómo es que desarrollas esta conceptualización cuando haces una exposición? Pues son como dos trabajos que son diferentes. Como curador de la colección, un poco lo que hacemos es dar las propuestas de cuáles son las piezas que creemos que son importantes incluir dentro de la colección para que dialoguen con otras piezas y puedas tener como un hilo conductor de lo que está pasando en una historia. Y yo como curadora lo que hago es sugerir las piezas, buscar con los artistas, buscar las mejores opciones, pero yo no decido que se quede en el museo. Creo que eso es importante que el público sepa. Generalmente en el MUAC, y en otros museos, lo que hace un curador es proponer las piezas, hablar con el museo,
decir por qué es importante esa pieza, o sea, dar como ese sustento académico de por qué es importante esa pieza y no otra. Y hay un comité, nosotros tenemos, pues casi son 3 filtros los que tenemos para que una pieza ingrese al museo. El primer filtro es el curador en jefe y los curadores, que se ponen en discusión lo que yo propongo. El segundo filtro es un comité de adquisiciones, que son gente invitada externa al museo, que esté integrado por curadores externos, por artistas, por un artista de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Como para darle más objetividad a la decisión, ¿no? Totalmente, para dar objetividad y para que, pues en realidad, sea como mucho más sustantiva las piezas que se van eligiendo. Y después de ese comité pasa a otro segundo comité que se llama la CAMPA, que está integrado por los directores de diferentes facultades y de patrimonio universitario, y ellos son los que deciden si la pieza ingresa o no finalmente, y que tiene que ver también con cuánto cuesta mantener la pieza, cuál es su durabilidad, cuál pertinencia tiene de la UNAM, y que entran como patrimonio universitario. Oye, y hay una parte como una visión como internacional que se les ve a las piezas, o sea, de decir, bueno, esta pieza también puede ser una pieza importante que represente el arte mexicano y que a su vez sea una tendencia a nivel mundial que pueda nosotros permitirnos hacer intercambio de esta pieza con una parte del mundo, como para nosotros hacer exposiciones más interesantes y poder conectar con otros realidad museos, todo el arte mexicano tiene que ver con el mundo. O sea, yo creo que es importante que no solo se vea el arte mexicano a nivel global de lo que pasa en México, todo lo que pasa en México, sobre todo a partir de los años 50 y siempre, ¿no? O sea, si estamos aún hablando de Diego Rivera, pues son artistas que están viendo también hacia el mundo, que están estudiando fuera del mundo y que están viendo que son parte de una red muy complicada y muy compleja de ideas y de nuevas tendencias, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese sentido, pues todas las piezas tienen que ver con las vanguardias, ya sea en Estados Unidos o están viendo hacia el sur, hacia Latinoamérica, o están viendo hacia Europa, ¿no? Pero todas las piezas, un poco el chiste es eso, que conecten no solo con lo que está pasando en México, sino también con lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, somos un mundo que es difícil poderlo parcializar. Claro. Oye, Pilar, has tenido proyectos a lo largo de tu trayectoria inmensos y muy importantes en la historia del arte. No sé, por ejemplo, la exposición de Felgueres, la del Salón Independiente, o sea, que fueron como las más grandes, ¿no? Para ver, si nos pudieras contar, yo sé que es imposible, pero ¿cómo es el proceso casi desde la conceptualización hasta que se realiza una exposición para que el público entienda qué hay detrás, ¿no? De cuando se abren las puertas en la inauguración y ya ves todo perfecto. Bueno, pues detrás de una exposición hay muchísimo trabajo. Sí. De años, ¿no? De años, sí. De años cuando los proyectos realmente son como tan grandes, ¿no? Un poco la razón por la que yo estoy en el MOAC es porque yo participé como curadora en la exposición de la Era de la Discrepancia, con Olivier Debras, que desafortunadamente él iba a formar parte del MOAC, pero él fallece. Y bueno, con Cuauhtémoc Medina, con Álvaro Vázquez y yo éramos como el equipo de curadores. Era un proyecto enorme que abarcó del 68 al 97, o sea, que era un poco ver todas estas prácticas artísticas que no eran hegemónicas, que no era Felgueres, que no era Vicente Rojo, que no era la ruptura, sino precisamente todas estas otras tendencias que salían de la parte hegemónica. Y era un proyecto que pues empezó en el 2004 y se inauguró en el 2007, enorme, con muchos recursos y con muchísima investigación. O sea, la investigación duró más de 3 años, con una cantidad de trabajo impresionante, viendo precisamente a muchos artistas, muchos archivos. Y es ahí donde pues nos damos cuenta que muchos de los archivos de lo que es el arte contemporáneo, o pensamos, nosotros consideramos que los años 50, 60 son como la base de lo que iba a ser como el arte contemporáneo, pues estaban destruyéndose, ¿no? O sea, literal, una vez llegamos a casa de un artista y bueno, y el perro se estaba comiendo el archivo, los papeles, te juro que es literal. Entonces, bueno, pues empezó como a preocuparnos muchísimo de qué iba a ser de todos esos papeles que son importantes para los historiadores, que son importantes para una cuestión cultural, pero para el día a día de la gente no, son un estorbo, se convierten en un estorbo y entonces es muy fácil de desecharlos.
Entonces, bueno, desde ese proyecto se tomó la decisión de que el nuevo museo, que todavía no estaba el MUAC se inaugura después, iba a tener iba a coleccionar archivos y dándole la misma importancia a los archivos como a las obras de arte, ¿no? Con diferentes áreas, pero que sin embargo, precisamente iban a tener también el carácter de patrimonio universitario. O sea, que iba a ser un archivo inamovible, una vez que entrara al museo, que no dependía de la persona que llegara y dijera, pues esas cajas me estorban, entonces mándenlas a la bodega, porque ya tiene un registro dentro del patrimonio universitario, entonces son piezas que ya no se pueden mover. No, aparte es papel que es súper... Pero la historia de los archivos, no solo en México, pero en el mundo, pues es esa, ¿no? Como estorban mucho, pues se mandan a las bodegas y entonces esas bodegas generalmente no tienen las condiciones necesarias, entonces se inundan, pues hay animales, no se fumigan, XX, ¿no? Entonces, bueno, pues ante esa necesidad, pues se decidió que el nuevo museo, el MUAC, iba a coleccionar tanto archivos como obras artísticas. Y fue a partir de todas esas investigaciones y también en revistas y en periódicos, y se escanearon cantidad de cosas, es que se hizo este gran proyecto que fue de la discrepancia, y que se hizo también un gran libro, y donde también se abrió una cantidad, el espectro de lo que podría ser la investigación en México y de lo que falta por estudiar en México de una manera impresionante, porque también son como muchas décadas. Entonces, bueno, a partir también de esa exposición, pues nos dimos cuenta que hubo muchas piezas que, por ejemplo, se perdieron en los años 60 porque el arte tenía en ese momento también un carácter efímero. Había piezas que no tenían un mercado, entonces los artistas las hacían y se destruían. Pero sin embargo eran piezas como muy relevantes para poder historiar, ¿no? Un poco las prácticas artísticas en México. Y entonces se decidió hacer réplicas de piezas claves con los artistas para que se quedaran en la colección. Está padre. Entonces, un poco cuando dices, bueno, sí van de la mano la colección y las exposiciones, porque muchas veces a través de estas investigaciones, de estas grandes investigaciones, empezamos a detectar cuáles son las piezas un poco yo digo, piezas claves que te dicen mucho de lo que fue el momento, ¿no? Que son piezas de artistas muy importantes, que fueron obras que fueron muy significativas por el tema que trataba, por los materiales que usaba, por lo que están experimentando. Entonces, a partir de esas grandes investigaciones, pues empezamos a ver y seguimos viendo piezas que no, es que esta pieza debe entrar a la colección, esta pieza debe entrar a la colección. Y es un poco como va un poco esta idea de la ida y la vuelta entre estos grandes proyectos con la colección. Pero bueno, un proyecto, como tú dices, un proyecto creo que no puede tener menos de 2 años de investigación si quiere ser un proyecto serio. Ok, sí. Sí, es que es mucho trabajo. Es mucho trabajo, bueno, porque haces investigación y luego pues también tienes que, cuando es un solo artista es más fácil porque tienes las cosas más localizadas. Cuando es una exposición que no es monográfica, es más complicado porque tienes que ver a muchos coleccionistas, tienes que ir a ver muchos archivos, precisamente para darle para darle contexto tienes que leer muchas revistas de la época, pero también los libros, pero también las entrevistas que se hacían, por ejemplo, en Radio UNAM. Entonces el espectro es enorme, enorme. Trabajar. Entonces, bueno, pues es cuando realmente... a mí me gusta mucho porque yo creo que es a través de los archivos y a través de estas nuevas investigaciones que puedes dar nuevas lecturas a lo que se ha dicho, ¿no? Y lo que dices ahorita es muy importante porque, por ejemplo, de este libro que salió, de esta exposición, creo que hasta había otra nueva edición, ¿no? Una segunda edición, algo así, porque, y eso te enseña la riqueza que tienen estas investigaciones, porque cuando vemos una exposición en el museo, por lo general es la última investigación, la investigación más reciente, ¿no? Sí. Y eso pues tiene un valor así incalculable. Sí, lo que tratamos de hacer con ese tipo de estos grandes proyectos que quizá distinguen a otros es la investigación que hay atrás, ¿no? En buscar en archivos, en hacer otro tipo de lecturas y no quedarte nada más con lo que se ha dicho o lo que se ha escrito, que muchas veces cuando no tienes tiempo es a lo que tienes que recurrir porque no te da tiempo. Entonces, pues lo que haces es un poco repetir nada más las ideas y no ponerte y no cuestionarte. Claro. ¿Por qué se dice eso, no? O cómo lo ves desde ahora, ¿no? Que también yo creo que eso es importante. Sí. Por más que sean exposiciones históricas, yo creo que lo importante es qué sentido tiene hacer esa exposición histórica en el día de hoy, ¿no? Porque qué te está cuestionando o qué estás aprendiendo. Claro, porque no son los mismos ojos de este siglo. Sí, de hecho yo pensaba, no sé, en estas prácticas del Salón Independiente,
Hace poco fuimos a un colectivo, a un colectivo en un lugar en una escuela que está ahí en la Colonia Obrera, con un grupo de artistas, con este artista gritón. Y eran como, ¿cuántos artistas? Eran como 10 artistas en un salón, y haz de cuenta que cuando leí o vi el video de Salón Independiente de lo que estabas narrando, bueno, yo me imaginaba perfecto ahí a los artistas, en donde, sobre todo en este proyecto que fue el último. El que hacían con periódicos. Ese de los periódicos, que trabajaban en un espacio. El propio museo. Como quiera, en un espacio Sí. definido, ¿no? Y que cada quien hacía su propia versión y que todos colaboraban. Y así, tal cual, lo vivimos cuando estuvimos con Gritón y todos estos artistas alrededor. Nos platicaban cómo trabajaban y cada quien, nos enseñaron fotos de cómo llevaban los materiales y cómo estaban trabajando las ideas al mismo tiempo, y cómo al final se hizo como un colectivo y los conductores, cuando llevaron a alguien a que curara la exposición, estuvo muy interesante. Y pues finalmente eso es 1 hora y pues bueno, ¿no? El Salón Independiente hace cuántas décadas, ¿no? Sí. Y es bueno cuando te das cuenta que hay trabajos anteriores que pueden resonar con lo que está pasando hoy en día, ¿no? O también esta disidencia política que decidió tener el salón al no formar parte de todos estos proyectos oficiales, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, como tú dices, pero definitivamente tenían otro sentido, ¿no? O sea, pero hoy en día puede resonarte perfectamente. Pero lo que sí nos contaban estos artistas es que, bueno, que a ellos les había impactado muchísimo cómo la gente entraba y se involucraba con el arte, y cómo en comunidad, y cómo acercaban. Sí, la comunidad es como muy importante. Sí. Y que también buscaban esta parte como de un poco desmitificar, ¿no?, al artista, y abrir el proceso creativo e invitar a la gente a que vean cómo hacían las obras y cómo pintaban y pues cómo era su quehacer, ¿no? Lejos de tener acá al artista como el iluminado, lejano, ¿no? Lleno pues mira, quizá que un poco, quizá en muchas de mis investigaciones, muchas las he compartido con otros curadores, otras las he hecho sola, y quizá algo que a mí me gusta mucho es entender el proceso de los artistas, ¿no? Cómo crean y por qué crean y cuál es, y ya después el resultado pues será el que sea, ¿no? Pero esta manera de cómo están pensando y por qué están haciendo lo que están haciendo, me parece que a veces ilumina más cuando entiendes el proceso a cuando ves la obra ya terminada. Entonces un poco cuando hice, no sé, la exposición de Lance Wyman, pues por ejemplo, pues incluí todos estos cuadernos de apuntes que eran como muy claros cómo él iba manejando, iban cambiando sus logotipos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en la exposición de Vicente Rojo, por ejemplo, pues me preocupé más en el proceso. Entonces, en lugar de hacer, era una retrospectiva, no la hice cronológica, porque lo que yo quería saber era por qué hacía lo que hacía, o sea, cuál era su proceso de trabajo, ¿no? Sí. Que fue un proceso de trabajo, en su caso, que comenzó en los 60s y lo siguió hasta el final de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que a mí es algo que me interesa mucho, cómo piensan los artistas, y creo que te esclarece mucho para poder pues como compaginarte o tener la experiencia de por qué hacía el artista lo que hace, ¿no? De hecho, es una de nuestras preguntas, hablando de lo que tú estás diciendo. Tú como persona, o sea, Pilar García, a nivel personal, o sea, dentro de todo lo que has hecho en tus investigaciones a artistas y por el proceso de los artistas, personalmente, ¿ha habido algo que te haya marcado así como persona, como profesional? O sea, ya hablando de pues es que pues es que mi vida profesional me marca como persona, o sea, okay. Yo creo que sobre todo en los últimos años, pues mi vida se convierte en el trabajo y el trabajo se convierte en mi vida, ¿no? Sí, o sea, sí tengo una vida personal, tengo hijos, tengo demás, pero pues sí, creo que es difícil hoy en día ya disociar o yo verme separada de lo que hago con lo que pienso, con mi vida cotidiana. Oye, qué chistoso, porque ahorita yo más adelante te quería preguntar, ¿cómo era para ti o cómo habrá sido para ti trabajar con un artista en particular? Y ahora pienso, ¿cómo será para los artistas trabajar contigo, que los conoces mejor que ellos mismos? Pues fíjate que, bueno, yo creo que tengo muy buenas experiencias porque todos hemos acabado muy buenos amigos, muy cercanos. Pero trabajar con artistas, por ejemplo, de los años 60, 70, no fue fácil empezar.
Porque ellos no crecieron con la figura de un curador. Entonces ellos llegaban a los museos en su clímax, cuando eran los 80 y demás, y pues ellos decían que ponían. Nadie más les decía que no. Curadores. Sí. O sea, no había esta figura del curador que le dice, no, eso no. O eso, oye, ¿por qué no pones esto? ¿No? O no había una discusión. Ellos no tenían ninguna necesidad de discutir nada con nadie de lo que querían poner. Y hoy en día, pues sí les cambió un poco la perspectiva, se les cambió bastante, ¿no? Y en algún momento con alguno de ellos me tocó y me dijo, pues aquí llegué, y dijo, pues queremos una exposición tuya, perfecto, ok, aquí está, esto va a ser. Le dije, oye, pues está padrísimo, pero pues pero no, le dije, pero pues tú no necesitas un curador, o sea, tú ya escogiste todo, ¿no? Entonces yo llegué al museo y le dije a mi jefe, oye, pues yo renuncio porque pues en realidad sobró. Ya está hecho el trabajo. Ya está hecho el trabajo, yo no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Y aparte es un trabajo que yo no estoy de acuerdo, entonces sí, creo que me retiro. Que te ve muy... Y bueno, pues, pero también yo creo que tiene que ver con las personalidades. Yo creo que no todos los curadores pasa eso, ¿no? Yo considero que la curaduría con artistas, cuando son monográficas, ese tipo de cosas, siempre es un trabajo de colaboración. Y así como un colectivo da ideas y otro y sale un resultado nuevo, yo creo que ese es yo concibo así la curaduría, con los artistas específicamente, cuando no son históricas sobre todo, ¿no? En un trabajo de colaboración en donde pues se ponen en la mesa las cosas y yo doy mi perspectiva, él da su perspectiva y llegamos a un resultado que no es el mío ni el suyo, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es muy padre porque te enriquece, ¿eh? Sí. Pero te enriquece a ambas partes, a las artistas como a los curadores, ¿no? Y es un poco también lo mismo que pasa con la museografía. Yo no concibo en dar una lista de obra y decirle al museógrafo, ahí está, y ese es el orden. No lo puedo conceder, ¿no? Tampoco todos los curadores no trabajan así, ¿no? Ese es algo, es una obsesión muy personal, ¿no? Digo que yo sí soy como muy obsesiva y sí todo el día estoy pensando. Y pues para mí también el trabajo con la museografía es eso. Le digo, mira, esto pasaba en esta época, el ambiente era esto, yo quisiera que el aura de la exposición fuera más o menos por este sentido, y entonces él da ideas, yo digo, esto sí, esto no, esto sí funciona, me falta algo, y es un trabajo también de colaboración. Claro, pues finalmente es un proceso creativo. Es un proceso creativo, y aparte es un proceso, bueno, en el caso de la museografía es un proceso que comunica otra vez, o sea, que no puedes dejarlo nada más ni para el curador ni nada más para el museógrafo. Claro, y esa es otra parte de otra pregunta que teníamos. Sí, o sea, y ahorita con este papel del curador, ¿cómo sientes que ha evolucionado entonces el papel del curador en el arte contemporáneo? Bueno, pues yo creo que ahora no se puede concebir una exposición sin curador. Ya, ¿no? sí. Es como parte yo digo que un curador es como un editor de un libro, ¿no? Te dice, oye, me parece que esto es importante por esto, me parece que esto es importante por esto, me parece que esto va antes de esto, y que si unes esto con esto, pues te da otro resultado. Claro. ¿No? Sí, además, y es que no sé cómo lo ves tú una parte del arte contemporáneo, porque no es lo mismo que el arte moderno, porque ya como estábamos hablando, ¿no? O sea, ya los diálogos ya son diferentes, porque también te enfrentas a un público diferente. Sí. Bueno, yo creo que lo que tiene que ver mucho con el público es la manera en que lo presentas. Yo creo que el concepto no necesariamente tiene que ver con el público. Yo creo que lo que tienes que ver con el público es cómo lo aterrizas y cómo haces que eso sea entendible para otras personas que no tienen el bagaje que tú estás manejando, ¿no? Entonces yo creo que ahí está como la diferencia. Ahora, déjame decirte que yo no me formé como curadora. Cuando yo me formé, éramos investigadores. Entonces, no existía la carrera, no existía en México la carrera, y tampoco empezaba, ¿no? O sea, mi primer trabajo fue en el MUNAL en los años 90, y a mí me contrataron como investigadora. Y de ahí pues empezó el boom de la curaduría y demás, y bueno, de investigador de repente fui curadora, ¿no? ¿Te tocó esa transición? Sí, que quizás sí hay diferencias, ahora que lo veo un poco en retrospectiva, fíjate, diría que quizá un investigador no piensa más en hacer un libro que en hacer una exposición. Ya, pues sí. Y son de cosas totalmente diferentes, porque los formatos son diferentes y porque la manera de expresar tus ideas son muy diferentes. En un libro te puedes expandir y puedes hacer muchas relaciones, citar y poner fotos, en una exposición no. Entonces son maneras de concebir los proyectos de manera distinta, ¿no? Entonces sí tienes que tener como otro switch, ¿no? Sí, un enfoque educativo tal vez, o pues
Sí, cómo acercarlo. Pues más que nada, cómo encontrar los objetos que digan todo lo que quieres decir. Pues como de mediación, ¿no? Sí, es una manera de mediación. Ajá. Sí, finalmente es una manera también de mediar, ¿no? Pues sí, porque si no... Y encontrar cuál es la obra, y quizás eso es un poco, volviendo a tu primera pregunta, ¿qué hace un curador? Pues escoger esas obras o escoger las piezas que realmente expresan muchas cosas que quieres decir, ¿no? Puede ser a nivel contexto, puede ser a nivel del artista, puede ser a nivel de experimentación, puede ser a nivel de técnicas, ¿no? Entonces cada obra te va a decir diferente cosa y el chiste es unirlas. Pero generalmente cuando hacemos exposiciones tenemos un mundo impresionante de obras, ¿no? Y lo importante de un curador es saber quitar, no saber poner. Claro, llegó un punto ese. Yo muchas veces dices, ¿cómo haces tus curaduras? Pues yo muchas veces, y algunas fotos hay ahí por ahí, yo pongo en mi casa todos los cuadros. Entonces mis paredes están completas, pues digo que sí me invade el museo también dentro. Me invade y mis hijos por cierto ya crecieron, entonces no hay problema. Entonces, bueno, pongo todas las obras y lo que muchas veces hago cuando es demasiada obra es las veo todos los días y lo que hago es paso y digo, esta no es importante, esta no es importante, quita, ¿no? Pero también es algo muy personal, nadie trabaja aquí. Es como, también es tener como ese feeling, ¿no? Porque conocer bien la obra, porque no es lo mismo verla y saber cómo fue hecha, por qué hecha, y en qué época, y todo el contexto, y cómo era el artista, y cómo fue su proceso, y qué es y cuál es el objetivo de tu exposición, para poder relacionar la obra, porque si de verla nada más, tienes que conocer perfecto. No, tienes que tener un hilo conductor. O sea, tienes que tener, eso es también yo creo que es importante. Cuando tienes una exposición, tienes que tener un hilo, saber qué es lo que quieres decir y cómo decirlo. Y para eso tienes que tener como diferentes núcleos, ¿no? Que eso te ayudan. Y te piezas que te unan un núcleo con otro núcleo, ¿no? ¿Y trabajas sola o tienes un equipo que trabaja contigo? Bueno, en el museo tengo una chica que trabaja conmigo, Andrea de Caso, que tiene tiempo trabajando conmigo, y nada más somos ella y yo en el equipo. Bastante información para las personas. Hay mucho trabajo, muchísimo trabajo. Cuando hago generalmente, bueno, una parte es mi parte como curadora de colección y otra parte es cuando hago curadurías grandes, también dentro del museo. Por ejemplo, el Salón Independiente o Proceso Pentágono. Hay como muchas de las exposiciones históricas me han tocado hacerlas. Y pues generalmente es también quizá haga una chica más de servicio social, me ayuda mucho de servicio social a veces. A veces hay posibilidad de contratar a alguien que como apoyo también, pero y cuando son proyectos muy muy grandes como Desafío a la Estabilidad, por ejemplo, ¿no? Ahí sí somos varios curadores y pues también lo comparto, es un trabajo lo divido con la parte de la colección artística y con las propuestas, ¿no? Oye, Pilar, ¿y cuál es como el gran desafío al que te enfrentas todos los días? El tiempo. Un poco el tiempo, sí, como que siempre tengo mucho más cosas que hacer de lo que me alcanza el tiempo a hacer, ¿no? Sí, ese es un gran desafío. Los presupuestos también es otro gran desafío. Los presupuestos a veces no alcanzan para todo lo que uno quisiera hacer, ¿no? Y a veces es un desafío que va a tu favor, porque muchas veces me ha tocado en proyectos que por X o por Z no salen los presupuestos necesarios y es necesario reformular todo el concepto y a veces pues resulta ser mejor, ¿no? Que necesitas siempre esa flexibilidad de pensamiento y tolerancia a la frustración. Claro, porque tal vez tú tienes una idea y luego las políticas del museo no lo permiten, entonces siempre es como vaivén, ¿no? Siempre hay una negociación, ¿no? O sea, hay una negociación en diferentes niveles, ¿no? Desde que empiezas con el artista o con el coleccionista, claro, ¿no? Con el propio museo, con lo que quiere el museo y con lo que quieres tú, ¿no? Sí. Tratar de convencerlos porque quieres eso, con los presupuestos, ¿no? Sí, luego con los tiempos, ¿no? Es un reto, o sea. Sí, realmente sí tienes que negociar en muchos aspectos y tienes que ser flexible en la medida de lo posible flexible y a veces tienes que también ser terco. Sí, tienes que defender. O sea, tienes que tener también las dos cosas, a veces decir, no, yo quiero esto y por esto y esto. Sí, y entonces también muchas veces esa terquedad también te ayuda a conseguir cosas que parecieran imposibles, ¿no? ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
A los archivos, yo creo. O sea, estar en el proceso de trabajo. Lo que más disfruto es el proceso de estar investigando y de ver las obras y de estar como haciendo ligas, ¿no? En que mentales muchas veces, en qué cómo podría ser y demás. El proceso de trabajo es lo que más disfruto, quizá por eso. Oye, en tu proceso de trabajo has encontrado en la investigación estos documentos que son recreados y que no dicen la verdad. Ningún documento dice la verdad. La versión. La historia es de quien la cuenta. Sí, por no, eso. bueno, en realidad, y aún las fotos también, ¿no? O sea, son construcciones históricas y tú lo que estás haciendo es otra construcción más. Tampoco quiere decir que lo que lo estemos escribiendo, la exposición que estamos haciendo, pues sea la verdad, ¿no? Es una construcción más que se une a otras construcciones y que bueno, pues precisamente eso te abre también el mundo, ¿no? Porque si hubiera nada más una verdad, pues sería súper aburrido. Entonces, bueno, yo creo que tienes que acercarte siempre tanto a los documentos como a los testimonios de los artistas, siempre con algo de duda y con las fotos y precisamente confrontar todo con todo, y estar consciente de lo que tú estás haciendo tampoco es la verdad, es una construcción más, ¿no? Y algo que te haya marcado, que te haya definido como curadora. Como curadora, yo creo que el proyecto del área de la discrepancia me marcó muchísimo. La convivencia con Olivier me marcó muchísimo. Yo ya he trabajado con él antes en Curani, pero esta manera de incansable de trabajar por los proyectos, quizá eso me marcó mucho y me di cuenta que cuando quieres alcanzar algo, pues tienes que trabajarle mucho. Como la pasión, ¿no? Sí. O sea, era un súper apasionado de lo que hacía. Sí. En lo que nosotros nos dedicamos, también ustedes, si no hay una pasión, pues no estaríamos ahí. No estaríamos ahí. Pero bueno, finalmente cuando decías, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues finalmente, y yo creo que también es algo que me marca, es que yo creo que con pasión haces lo que quieres y logras lo que quieres, ¿no? Si no tienes pasión, pues no vives. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito de todo lo que has hecho así en tu carrera? Ay, no sé. Dices, híjole, no sé, fíjate que no lo sé. Mira, por suerte te puedo decir que son muchos. Por suerte he disfrutado muchos proyectos. La EDA quizá, porque me abrió un mundo impresionante que yo no conocía, porque aparte yo antes de hacer la EDA de discrepancia yo me dedicaba a arte mexicano de los 20 y de los 30. Entonces, pues sí, me abrió como otro panorama muy distinto. Quizá el proyecto de Lance Wyman también me marcó mucho porque fue un proyecto donde lo defendí mucho porque era de los primeros proyectos de diseño que se hacían en el museo, en donde había una reticencia muy fuerte por parte del museo de que entrara el diseño en ese momento, pues ya cambió la historia. Sí. Pero también era un reto diferente porque yo no estaba tratando con arte, entonces podía hacer muchas cosas grandes, chicas, pues porque era diseño, no era arte. Entonces también me abrió como otras posibilidades que me gustó mucho. También la convivencia con él fue muy, muy agradable. Salón Independiente porque, bueno, pues muchos de esos personajes se han quedado como amigos muy cercanos. Sí. Pues, ¿qué te puedo decir? Muchos, pues eso, Pentágono. Yo creo que muchos de los proyectos cada uno me va dejando experiencias y grandes aprendizajes. Sí. Oye, Pilar, hace como año y medio más o menos estuviste como curadora invitada en el MAM para una exposición de Vicente Rojo. Sí. La destrucción del orden. Sí. Tú estuviste trabajando codo a codo con Vicente. Cuando se viene la pandemia, se va a Cuernavaca. Y tú terminas siendo la última persona con la que él trabaja en su último proyecto. ¿Qué pasa? Porque yo me acuerdo cuando nos diste la visita curatorial, yo decía, ¿qué pasó por tu cabeza, por tu corazón, por toda tu persona cuando te enteras que Vicente fallece y pues tú te quedas con esto en las manos? Pues mira, fue muy complicado porque era un proyecto que él y yo lo habíamos concebido de manera como de colaboración, ¿no? Conjunta. Era un proyecto que implicaba revisar el archivo, porque el archivo se quedaba en el museo. Implicaba sacar cantidad de obra que no se había sacado porque estaba hasta atrás en su bodega, hasta atrás, y no le gustaba, y como que no le gustaba verla mucho, que no. Entonces implicaba sacar cuadro por cuadro y platicarlo y demás. Entonces para mí era increíble porque
O sea, lo que me hacía ilusión, otra vez, no era la exposición, era trabajar con Vicente, ¿no? Claro, sí. Y escucharlo. La exposición era como el pretexto, pero yo ya me veía ahí todos los días con Vicente, Claro, que aparte era un súper tierno, era una gran persona, y con una gran memoria. Entonces dije, cada que ves que saque un cuadro, me va a hablar del cuadro y voy a empezar a conectar cosas, o sea, va a ser increíble, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de mis mayores pérdidas, en no poder haber hecho eso, ¿no? Porque cambió completamente la situación cuando él se va. Aparte fue algo muy inesperado, él había cumplido años creo que 2 días antes. Él insistía mucho que yo fuera a verlo en Cuernavaca durante la pandemia, pero para mí era muy complicado porque yo tengo 2 hijos que se cuidaban en la pandemia, se cuidaron mucho, me cuidaban mucho, pero aún así había riesgos, ¿no? Sí. Poco tiempo antes había muerto Manuel precisamente de Sí, COVID, claro, Manuel sí, Felgueres de COVID. Felgueres. Yo veía frágil a Vicente. Entonces yo le decía, Vicente, es que no puedo ir. No importa que mira. Yo decía, es que no puedo ir. No te puedo arriesgar. Sí, para mí era como una responsabilidad enorme. Sí. Decía, no puedo hacer eso. Porque yo sí era un factor de riesgo importante. Pues sí, tenía 96 años. No, 89. Tenía 89, pero estaba delgado, estaba frágil, estaba bien, pero bueno, pero yo tenía adolescentes, yo sí veía gente, durante la pandemia, ¿no? Entonces, pues yo era un poco de infección muy, muy importante. Entonces, bueno, yo me rehusé mucho a ir a trabajar con él en Cuernavaca, cosa que un poco me arrepiento, no porque no sé si fue lo mejor. Y después, bueno, y de un día que era su cumpleaños a los 2 días que dicen ya falleció Vicente, decíamos, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Hasta qué horas pasó? O sea, fue algo que para mí no fue previsible. Entonces, bueno, pues cambió todo el proyecto, cambió todo el sentido que tenía el proyecto para mí. Y pues finalmente pues logré hacerlo, ¿no? Pero sí, quizá el proyecto también en un inicio con él incluía diseño, era un proyecto mucho más ambicioso, y en donde también yo sabía que teniendo a Vicente como parte de la exposición, parte del equipo, nadie negaría las obras. Nadie se las iba a negar a Vicente, porque con todo el mundo se llevaba muy bien, ¿no? Era una gran persona. Cosa que sí sucedió cuando ya no estuvo Vicente, ¿no? Porque aparte muchas obras ya no sabíamos dónde estaban. Y él sí sabía. Y él sí sabía. Pues él sí sabía, porque pues se decían, no, pues se acuerdan perfecto dónde quedaban, son como sus hijos, ¿no? Si te acuerdas perfecto dónde queda la obra. Pero muchas cosas no quedan en papeles. Pero qué impresionante, ¿no? Porque la verdad su producción fue gigante. Gigante. ¿No? O sea, ¿cómo se acordaba de todo? Pues sí tenía buena memoria, o si no sabía dónde buscar las cosas. Entonces, yo sí me quedé con mi socio, me quedé sin socio, donde me dijera, busca por aquí, busca por allá, o aquí, háblale a fulanito, ¿no? Y yo sabía que si le hablaba a fulanito, y le decía, oye, fíjate que Vicente me dio tu teléfono, yo tenía... Varal. Pues sí, o sea, abierta la línea de préstamo, de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues sí cambió el proyecto, Pero, sí me pregunto qué podría pensar Vicente de la exposición, no lo sé. Eso es lo que te iba a decir ahorita. La verdad es que, o sea, para nosotros ese proyecto fue algo muy lindo, o sea, muy revelador del Vicente Rojo, porque pues teníamos obra de él en la colección, pero nunca habíamos conocido a Vicente, ¿sabes? O sea, lo conocimos a través de tu trabajo, lo que hicieron en conjunto, y el público salía queriéndolo. ¿Sabes? Sí. Admirándolo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que Vicente siempre había mostrado su obra de otra manera. Siempre lo había mostrado a través de las series. Ya, sí. ¿No? Que de una manera era como un poco cronológica, pero siempre a través de las series, una serie tras otra. Yo había hecho una exposición antes para España sobre Vicente con series. Okay. Y gracias a esa exposición fue cuando me dijo, quiero que me hagas mi siguiente exposición, porque le gustó mucho. Entonces, cuando yo dije, es que si no está Vicente, tengo que hacer algo diferente, porque las series ya están súper vistas. O sea, esa manera de ver las piezas, ya fue. O sea, no voy a decir nada nuevo. Entonces dije, me tengo que arriesgar a decirlo de otra manera, y pues también yo creo que siempre son riesgos, ¿no? Igual también con las museografías, siempre hay que arriesgar. O sea, siempre digo, pues arriesga. En algunas sí le he dado al clavo, en otras no, o no tanto,
¿no? Pero bueno, el chiste es arriesgarle, ¿no? Entonces, en el caso de Vicente, pues me arriesgué a no hacer las series, a no hacerla cronológica, sino hacerlo por temas. Y ver otro Vicente que dentro de los propios núcleos tú podías ver cosas muy tempranas con cosas muy tardías, ¿no? Yo creo que pues no sé qué hubiera pensado Vicente, son puras especulaciones, entonces la verdad es que te puedo decir, yo creo que no sé si con él presente lo hubiera logrado hacer. No lo sé. Yo sé que sí. Ahora, era muy respetuoso del trabajo. Cuando yo estuve en España, no cuestionaba mucho, ¿no? No sé en este momento que estuviéramos, y no también no sé, escuchándolo a él si lo hubiera hecho de otra manera. Y bueno, porque se hubiera otro proceso. Hay mucho video de él cuando está eligiendo y colocando sus obras, o sea, como que era muy participativo en sus exposiciones, ¿no? O sea, sí, pero también era muy respetuoso, ¿eh? Era, bueno, cuando yo trabajé con él y siempre en la idea de la publicidad te decía, ¿quieres eso o qué? O sea, no era nada imposible. No hay artistas que dicen, no, esto es así porque esto no. Ahora, pero pues es pura especulación, porque seguramente si yo hubiera hablado o lo hubiera escuchado, a lo mejor pensaría muy diferente ahorita, porque hubiera tenido otro tipo de información, que me hubiera dado otra manera de hacer la exposición, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también, volviendo a la pregunta, pues un curador no da verdades y trabajas siempre con las mismas obras, pero puedes tener resultados distintos, ¿no? O sea, depende quién es el curador, es el resultado de esa exposición y puedes, y quizás lo bonito que te enriquece, es que viendo las mismas obras, pero con diferentes acomodos o diferentes diálogos entre ellas, pues ves cosas distintas, ¿no? Sí, pues, ves mundos distintos. Al menos de nuestra parte, esa fue como una bocanada de aire fresco. La museografía era así, una cosa que no nos podíamos creer, porque cuando nos llegó la lista de obra y dijimos, o sea, tanta obra, dijimos, no, o sea, vamos a acabar borrachas, ¿no? Pero la forma en la que estaba, los espacios de aire que había, o sea, fue... Sí, bueno, yo sí sabía que era mucha obra, yo sabía que iba a ser un punto que yo podía ser muy criticada, y fui criticada por algunos, pero yo sabía por qué quería tanta obra. Esa obra tenía el sentido de la manera de crear de Vicente, que era por series, ¿no? Claro, que era por series y que tenía que ver con esta manera de que el todo es más que sus partes, ¿no? Entonces yo, a partir de ese proceso, tomé la decisión de poner muchas obras para que la gente entendiera que eso... ¿Que ese era su proceso? Ese es su proceso, y no es lo mismo ver una solita a 3 metros de distancia de otra que verlas juntas. Y como él creaba era viéndolas juntas, ¿no? Claro, sí, hacía varias. Pero bueno, esa me la jugué y hay gente que, bueno, sí recibí críticas de algunas personas de que diciendo, era demasiado, ¿verdad? Entonces ya, bueno, no entendieron lo que yo quise decir, o no fui lo suficientemente clara para qué es lo que tenía que decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que también siempre tienes que, como curador, tienes que experimentar y buscar otras maneras, ¿no? Y bueno, pues como todo, ¿verdad? Va a haber gente que le guste y gente que no. Pues. Oye, Pilar, y ya para cerrar, ¿tú con qué te quedas de Vicente? Quizá con este mundo interno que tenía tan la manera de crear, tan consistente, como muy consistente, y que también que tenía que ver también, yo creo que con su forma de ser, ¿no? Era una parte donde era como muy discreto, porque uno era de los artistas de la ruptura, pues es lo que siempre he dicho, Vicente no está en muchas fotos porque era una gente muy discreta que trabajaba mucho más reservado, pero sin embargo una gente muy cálida, o sea, todo el mundo, toda la gente que lo conocía siempre habló siempre muy bien de Vicente, ¿no? Como una gente muy cariñosa, como una gente... Y como que me parece que era alguien muy reflexivo, muy, no sé, digo, tú que lo conociste, pero por todos sus libros y todas sus, esta conexión que tenía con tantas gentes tan cercanas, que eran artistas, que eran escritores, que eran pensadores, que eran, de lo que fuera, ¿no? O sea, con sus antologías, como reflexiones sobre la vida, sobre el polvo, sobre el lápiz, o sea, era como un constante cuestionamiento de todo. O sea, muy reflexivo. Sí, pero sin embargo, si tú ves en las entrevistas, él casi no quería hablar de sus cosas. Era como muy
no sé si la palabra sea discreto, como muy reservado. Privado. Y entonces él te decía, pues si tú piensas eso, está bien. O sea, tampoco entraba como en polémica, ¿no? Entonces era como también una gente que respetaba mucho lo que el otro decía. Y yo creo que también se cuidaba mucho de lo que él pensaba, y era muy ecuánime en ese sentido, ¿no? Era como bastante coherente. Pilar, pues muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por invitarme. Ha sido una delicia platicar contigo. No, creo que es un espacio muy necesario, en donde pues tanto el arte como los curadores, y todo lo que tiene que ver con museos, pues sea mucho más cercano a la gente, ¿no? Porque pues a veces pareciera que entran a los museos y pareciera que allá hay pura gente rara o inalcanzable, y pues no, somos igual que toda la gente, ¿no? Es un trabajo más, quizá ahí hay un elemento de pasión mucho más fuerte dentro del arte, que en otras áreas. La gente que está ahí es porque realmente le gusta estar ahí y porque le gusta estar lo que está haciendo. Por amor al arte, como le llaman. Sí, pues sí, desafortunadamente sí. Ojalá pudiéramos poco a poco ir cambiando también esa concepción, y que creo que tampoco a todos nos toca un poco hacer eso. Pero bueno, lo que yo quisiera es que a través de su programa pues que haya como mucho más cercanía, y que la gente vaya a los museos, que la gente cuando vea que hay una visita de una exposición a un curador, se acerque a ese tipo de visitas, porque no es porque les va a abrir los ojos, sino porque les van a ver la exposición de otra manera. Entonces, que les va a enriquecer. Entonces, cada día también son más comunes estas visitas con los curadores, y pues yo los invito a que se acerquen y que hagan preguntas, y que lo vean como parte de su vida cotidiana, y que el arte sea parte de su vida cotidiana. Gracias, Pilar. Chicas, gracias por otro maravilloso encuentro, porque después de ver arte, Nada es igual. Bye.